Una mujer casada no crea oportunidades por accidente si realmente quiere cerrar esa puerta. Y lo que más desconcierta a un hombre adulto no es una insinuación evidente, sino algo mucho más sutil, un espacio ambiguo, apenas abierto, lo justo para que seas tú quien dé el paso. Hoy hablo de la primera señal, una señal pequeña, educada, casi invisible, pero que suele ser el verdadero inicio de la pendiente. No para convertirte en el otro, no para dar lecciones morales, sino para que veas con claridad dónde estás parado y por qué muchos hombres maduros caen exactamente aquí sin darse cuenta. El primer gran engaño es pensar, solo estás siendo amable. A los hombres se nos enseña a leer las señales desde el lugar más civilizado posible. Una sonrisa es cortesía. Un mensaje es trabajo. Una pregunta es educación. Y sí, muchas veces lo es. Pero la moral social tiene un lado oscuro, te enseña a censurar tu propia percepción. Sientes que un contacto dura un segundo de más y te dices que estás exagerando. Escuchas una frase demasiado personal y piensas que es imaginación tuya. Recibes un mensaje tarde y lo justificas. El peligro aparece cuando siempre interpretas todo de la forma más limpia posible, porque ahí es cuando no ves el momento exacto en que una mujer empieza a probar un límite. Y probar límites es siempre el comienzo. Una mujer casada no necesita decir me gustas para acercarte, solo necesita hacer algo mucho más simple, lograr que creas que avanzar un poco es razonable. La primera señal no está en las palabras, está en la ausencia de contención. Si quieres reconocerla, no mires si habla bonito, mira si pone límites claros para que tú no entres en su espacio íntimo. Una mujer que quiere proteger su relación, cuando la conversación se vuelve personal, la devuelve a terreno seguro, cuando el ambiente se vuelve cercano, cambia el ritmo, cuando alguien se acerca demasiado. Coloca una frase que funciona como un freno suave. Crear una oportunidad es lo contrario, no cortar, no redirigir, no cerrar. Y ese no hacer nada es lo que lleva al hombre a decirse a sí mismo que todo está bien. La ironía es clara, la seducción burda se detecta rápido y se evita, la que es lo suficientemente correcta para poder negarse es la que más lejos te lleva. Muchos hombres no caen por una mujer porque sea provocativa, caen porque ella no dijo alto cuando debía hacerlo. Esto suele aparecer en situaciones muy concretas, mensajes que ya no son necesarios, preguntas que no hacen falta, conversaciones que se alargan sin motivo real. No es el contenido lo importante, es el hecho de abrir un canal que no era imprescindible. También ocurre cuando se crea un espacio de cercanía, no hay gestos exagerados, solo posiciones, miradas, silencios compartidos, una sensación de línea privada. O cuando aparecen relatos personales, cansancio, soledad, problemas de pareja, contados no como desahogo general, sino como algo reservado solo para ti. El problema no es que hable, es que no marque un marco. Y ahí el hombre decente cae en la trampa más peligrosa, sentirse digno de confianza. La trampa no es el deseo, es la sensación de ser el único que la entiende. Los hombres adultos caen aquí porque no lo viven como algo incorrecto. El hombre joven cae por impulso, el hombre maduro cae por razones que parecen legítimas. Solo escucho, solo soy educado, no estoy cruzando nada. Y es verdad, todavía no. Pero las relaciones equivocadas no empiezan con actos equivocados, empiezan con situaciones permitidas. Y la primera señal es que ella permite que la cercanía crezca sin volver a colocar el marco. Hay una verdad incómoda, muchas veces ella no te elige porque seas especial, sino porque encajas en el rol correcto en el momento correcto. Eres estable, discreto, presente, sabes escuchar, no juzgas. Te conviertes en un refugio. Y un refugio también puede hacer que alguien olvide regresar a casa. La primera señal se puede definir así, aparece cuando ella no levanta una valla suave justo en el momento en que debería hacerlo.
Esa valla es mencionar naturalmente a su marido para encuadrar, cambiar de tema cuando se vuelve demasiado íntimo, cuidar horarios, evitar prolongar la cercanía innecesaria. Una mujer casada puede ser amable, pero una mujer que quiere proteger su estructura crea límites de forma automática. La que crea oportunidades deja que todo fluya con la idea de que no pasa nada. Y aquí viene algo importante, sin moralismos, no siempre puedes desaparecer, pero sí puedes volver a colocar la estructura tú. Responder sin alimentar, devolver lo personal a lo neutral, evitar el espacio privado prolongado. No es frialdad, es respeto propio. La verdadera firmeza de un hombre a veces se expresa con una sola palabra, no. No por miedo, sino por dignidad. Porque lo que viene después es aún más peligroso, cuando no solo deja la puerta entreabierta, sino que te hace sentir que eres el único que ve quién es ella de verdad. Y entonces ya no te atrae la ambigüedad, te atrapa la sensación de haber sido elegido. Si alguna vez sentiste eso, sabes que ahí es donde incluso los hombres más correctos empiezan a perder el equilibrio. Hay un momento especialmente peligroso, cuando dejas de preguntarte esto está bien o no, y empiezas a preguntarte ¿por qué me dice esto a mí? En ese instante, sin que nadie lo declare, algo cambia, ya no estás fuera de la historia, has sido colocado dentro de un papel. Todo suele comenzar con un desplazamiento mínimo, casi imperceptible, de lo cordial a lo especial. Al principio, tú solo eres alguien agradable, alguien que escucha, alguien con quien es fácil hablar, pero un día aparece una frase suave, aparentemente inocente, esto no lo hablo con cualquiera. No es una confesión romántica, no cruza ninguna línea evidente, pero te posiciona. Dejas de ser uno más y te conviertes en el elegido para escuchar. Y la mente de un hombre responde con fuerza a eso, no por deseo físico, sino por significado. Los hombres adultos no caen por una mujer porque sea atractiva, caen porque ella les hace sentir que ocupan un lugar único. Esa sensación es más peligrosa que el deseo porque no se disuelve rápido, se queda. Activa el ego, refuerza el valor personal y, lo más engañoso, se disfraza de corrección moral, yo no estoy haciendo nada malo, solo estoy aquí. A partir de ahí, dejas de preguntarte si deberías estar y empiezas a pensar qué pasará con ella si tú te retiras. No reaccionas por impulso, reaccionas por una responsabilidad emocional que nadie te pidió explícitamente. La exclusividad emocional se construye de manera muy educada, sin drama. A veces surge a través de comparaciones sutiles, ella habla de su marido sin atacarlo, pero te coloca a ti como alguien que entiende mejor, que capta detalles, que conecta de otra forma. Otras veces aparece en el momento elegido, no muchos mensajes, solo los mensajes correctos, después de un día difícil, tras una discusión, cuando ella está descolocada. En esos momentos, tu presencia pesa más. Ya no eres quien escribe, eres quien aparece en su mente. Y en muchos casos, lo que termina de fijar el vínculo no es la intensidad, sino la constancia. Estar siempre ahí, con el mismo tono, con la misma disponibilidad, va ocupando un espacio que antes pertenecía a otra estructura. La cercanía más peligrosa no nace del exceso, sino de la regularidad. Aquí hay algo incómodo que casi nadie dice, muchas mujeres casadas que abren este tipo de espacio no lo hacen con un plan consciente. No se levantan pensando que van a involucrar a otro hombre. Simplemente buscan alivio, ligereza, validación y se dicen a sí mismas que todo sigue dentro de límites aceptables. Esa ambigüedad moral hace que al hombre le cueste irse, porque no hay un villano claro, no hay una traición evidente, solo dos personas correctas demasiado cerca de un borde. El punto de no retorno suele llegar cuando tú empiezas a esperar. Esperas un mensaje, una reacción, una señal. Cuando tu ritmo emocional comienza a sincronizarse con el de ella, aunque no hayas hecho nada incorrecto, ya has entrado en una zona de riesgo. No necesitas cometer un error para desviarte,
basta con anclar tu mente al compás de otra persona. Muchos hombres permanecen aquí porque creen que controlan la situación, no son celosos, no exigen, no reclaman. Pero precisamente esa corrección prolonga la estancia. Te quedas más tiempo del necesario por no parecer frío, por no parecer insensible, por no romper una armonía que en realidad te está desplazando. Hay una verdad dura: si una mujer casada te hace sentir que eres el único que la comprende, lo más probable es que no seas el primero ni el último. No porque ella sea mala, sino porque este mecanismo funciona mientras nadie lo detenga. Lo verdaderamente doloroso no es ser utilizado, sino descubrir que solo ocupabas un papel en un momento vulnerable de otra persona. El mayor punto ciego del hombre adulto es creer que, como no cruza líneas visibles, no hay consecuencias. Pero quedarse en esa posición desgasta, reduce, estrecha. Te vuelves más cuidadoso, menos espontáneo, más contenido. Por eso hay una pregunta que conviene hacerse en silencio: si observaras esta relación desde fuera, ¿cómo la llamarías? Si no te atreves a ponerle nombre, ya tienes la respuesta. Un hombre adulto no necesita demostrar que es bueno, necesita no traicionarse a sí mismo. Porque lo que viene después es más profundo todavía, cuando ya no solo te sientes elegido, sino que empiezas a definir quién eres a través de cómo ella te mira. Y entonces la pregunta deja de ser si esto es correcto y se convierte en algo mucho más peligroso: si te retiras ahora, ¿quién eres tú dentro de esta historia? Ahí es donde muchos hombres pierden algo que creían intacto, pero que en realidad era la base de todo. Empiezas a cambiar la forma en que hablas, no porque quieras impresionar, sino porque no quieres decepcionarla. En ese instante ocurre algo que nadie nombra, pero que ya está en marcha: dejas de estar fuera y comienzas a ajustarte al lugar que ella te ha dado. Nadie cruza una línea de golpe, todo se desplaza a través de la adaptación. Empiezas a elegir palabras con más cuidado, a suavizar opiniones, a esconder aristas que antes no te molestaba mostrar. Te dices que es madurez, pero en realidad estás reconfigurándote para mantener una posición ambigua. No eres pareja, no eres amigo, eres el espacio emocional seguro. Y aquí aparece una verdad incómoda: cuando un hombre necesita modificarse para permanecer en la vida de alguien, ya ha entrado en una posición débil. La desviación más peligrosa no ocurre en los actos, sino cuando dejas de ser tú para encajar en un rol que nunca fue claro. El lugar del hombre que la entiende suena noble, incluso atractivo, pero desgasta. Escuchas, sostienes, amortiguas, permaneces. Y rara vez te preguntas quién hace eso por ti. Si no tienes una respuesta clara, estás dentro de una estructura desequilibrada. Muchos hombres adultos soportan esto más de lo necesario porque creen que la fortaleza consiste en aguantar. Permanecer demasiado tiempo en el rol del que comprende hace que olvides cómo se siente ser comprendido. El cambio más profundo ocurre cuando empiezas a mirarte a través de sus ojos. Ya no te preguntas qué quieres tú, sino cómo reaccionará ella si dices algo, si callas, si te ausentas. El centro de gravedad se desplaza. Tu valor empieza a medirse desde fuera. No porque seas débil, sino porque tienes sentido de responsabilidad emocional. Y cuando esa responsabilidad se coloca donde no corresponde, empieza a vaciarte. Nadie te roba la identidad, tú la vas dejando a un lado, poco a poco, para mantener la estabilidad emocional de otro. Aquí aparece un punto que incomoda: la amabilidad sin estructura termina convirtiéndose en carga. Te vuelves lugar de descarga, pero sin derecho a pedir. Accedes al espacio íntimo, pero sin posibilidad de existir a plena luz. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil es nombrar lo que ocurre, porque nombrarlo exige actuar. El momento en que la identidad masculina se desplaza con más claridad no es cuando deseas a esa mujer, sino cuando no quieres entristecerla, aunque eso te canse. Pospones planes, reservas energía, ajustas tu vida alrededor de conversaciones que no te pertenecen.
Te dices que es solo un poco, pero lo poco repetido se convierte en forma de vivir. No te pierdes en una gran decisión equivocada, te pierdes en cientos de microdecisiones justificadas por la empatía. Salir de aquí es difícil porque no hay un culpable claro. Todo parece razonable. Nadie exige, nadie promete, nadie cruza una frontera visible. Y precisamente por eso te quedas. Este es el territorio gris donde más hombres adultos se quedan atrapados. Hay una pregunta que no apunta a ella, sino a ti: ¿este vínculo te está expandiendo o te está reduciendo? Si te descubres hablando menos desde la verdad, conteniéndote más de lo necesario, adaptándote a un molde seguro, ya sabes la respuesta. Un vínculo sano no te obliga a encogerte para encajar. Y aquí conviene detenerse antes de que todo se rompa. Porque cuando la identidad ha estado desplazada demasiado tiempo, aparece algo nuevo, empiezas a exigir en silencio. No con palabras, sino con expectativas. Y desde ahí, nada puede seguir igual, pero tampoco puede transformarse en algo con nombre. Es en ese punto donde el desgaste deja de ser silencioso y empieza a doler. No es cuando empiezas a desearla, sino cuando empiezas a esperar que ella cambie por ti, cuando todo cruza un umbral del que ya no se vuelve igual. El punto de quiebre no llega con un accidente ni con un gesto exagerado, llega por acumulación. Muchos creen que todo se rompe cuando hay un contacto, un beso o una noche que va demasiado lejos, pero eso solo es la consecuencia visible. El verdadero quiebre ocurre antes, cuando empiezas a esperar pequeñas cosas, que te priorice un poco más, que se incomode cuando te ausentas, que te explique, que te sostenga. Y lo peligroso es que rara vez notas ese instante, porque se disfraza de algo profundamente humano: sentir que importas. No duele no ser elegido, duele haber creído que tenías derecho a hacerlo. Antes no necesitabas respuesta inmediata, ahora la observas. Antes no necesitabas saber dónde estaba, ahora lo piensas. No es celos, no es posesión, es que tu mente ya se ha anclado. Y como ese vínculo nunca fue nombrado, tampoco tiene una salida clara. No puedes exigir, pero tampoco puedes volver a la neutralidad de antes. Te quedas suspendido. La posición más peligrosa para un hombre no es la del amante, sino la del que siente sin tener ningún derecho. Hay un momento incómodo que pocos admiten: empiezas a sentirte injusto. Te molesta verla ligera con otros, te pesa cuando no te necesita, sientes algo parecido a una falta de equilibrio, aunque nadie te haya prometido nada. Y eso te avergüenza, porque sabes lo que dicta la razón, pero la emoción no consulta a la razón, solo pregunta quién eres tú en esta historia. Toda relación ambigua termina obligatoriamente en uno de tres finales: se nombra y rompe una estructura previa, se corta de forma abrupta dejando secuelas, o se desgasta lentamente hasta que ninguno de los dos se reconoce. No decidir también es una decisión, solo que renuncias a controlar las consecuencias. En este punto, la pregunta deja de ser sobre ella y pasa a ser sobre ti: ¿en qué tipo de hombre te estás convirtiendo? Uno que vive en los huecos de la vida de otros, que mide su valor en miradas que no le pertenecen, o uno que acepta la soledad como precio de conservar su estructura. Retirarse a tiempo no es debilidad, es una forma de carácter. No se pierde valor al salir, se pierde al quedarse en un lugar que te hace más pequeño. Si una mujer casada estuviera realmente dispuesta a romper su estructura, no tendrías que adivinarlo. Y si todo permanece en la niebla, lo más probable es que solo estés sosteniendo el vacío de otro, no entrando en un futuro. Hay vínculos que no llegan para continuar, llegan para mostrarte dónde están tus límites, en qué punto te doblas y cuánto estás dispuesto a pagar por sentirte elegido. Si llegaste hasta aquí, quizá no necesites más respuestas, solo un momento de silencio para preguntarte qué pierdes si te quedas y qué conservas si te vas. Un hombre adulto no necesita tener siempre la razón, pero sí vivir de una forma que no lo obligue a volver atrás para pedirse perdón.
Gracias por estar aquí, y si este contenido te habló, te invito a seguir explorando los otros videos del canal, porque cada uno profundiza en aquello que casi nadie se atreve a nombrar.